Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar: cuando alguien te hace sentir invisible, no estás perdiendo amor, estás perdiéndote a ti mismo intentando quedarte donde ya no te eligen. Carlos nunca imaginó que el silencio pudiera doler más que una discusión. Siempre creyó que las relaciones terminaban con gritos, con despedidas claras o con palabras frías. Pero no, a veces todo termina de la forma más silenciosa posible. Una respuesta más lenta. Una conversación más vacía. Una distancia que crece poco a poco hasta que un día te das cuenta de que eres tú quien está sosteniendo todo, completamente solo. Al principio Carlos intentó convencerse de que no pasaba nada. Valeria estaba más distante, sí, pero él buscaba excusas para no enfrentar la realidad. Seguro está cansada. Tal vez tiene problemas. Quizás necesita espacio. Y mientras inventaba razones para justificarla, comenzó a ignorar algo mucho más importante: cómo se estaba sintiendo él. Cada mañana despertaba revisando el teléfono. Cada noche dormía esperando un mensaje que nunca llegaba. Y lo peor no era la espera. Lo peor era la ansiedad constante de no saber en qué lugar estaba dentro de la vida de alguien que antes parecía elegirlo todos los días. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Cuando alguien realmente quiere estar contigo, se nota. No tienes que perseguir atención. No tienes que mendigar tiempo. No tienes que analizar silencios como si fueran acertijos emocionales. La gente que te valora encuentra la manera de quedarse cerca. Y la gente que no, encuentra excusas. Pero Carlos todavía no estaba listo para aceptar eso. Así que empezó a esforzarse más. Escribía primero. Intentaba mantener vivas las conversaciones. Planeaba encuentros que casi siempre terminaban cancelándose. Creía que si demostraba más amor, recibiría más amor. Pero mientras más insistía, más sentía que se estaba perdiendo a sí mismo. Y ese es el problema de perseguir a alguien que ya empezó a alejarse. Poco a poco dejas de escucharte. Dejas de respetar tus propios límites. Empiezas a aceptar migajas emocionales solo porque tienes miedo de quedarte solo. Una noche, Carlos se quedó mirando el techo de su habitación completamente en silencio. El teléfono seguía vacío. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Y en medio de esa soledad entendió algo que le golpeó el alma. No estaba luchando por amor. Estaba luchando contra la realidad. Porque el amor sano no te deja sintiéndote insuficiente todos los días. El amor sano no te obliga a rogar por atención. El amor sano no te hace vivir con ansiedad constante. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse por qué Valeria había cambiado. Empezó a preguntarse algo mucho más importante: ¿por qué estoy aceptando tan poco? Esa pregunta cambió todo. Carlos entendió que el verdadero problema no era que alguien se alejara. El verdadero problema era cómo él había empezado a abandonarse a sí mismo intentando evitar esa pérdida. Había dejado de enfocarse en sus metas, en su paz mental y hasta en su propia dignidad por intentar salvar algo que ya no dependía solo de él. Y ahí comprendió una verdad poderosa. La dignidad no siempre se ve fuerte. A veces la dignidad se ve como guardar silencio cuando quieres escribir. Como alejarte cuando quieres perseguir. Como aceptar una verdad dolorosa en lugar de seguir viviendo de ilusiones. Porque hay momentos donde insistir ya no es amor. Es miedo a soltar. Los días más difíciles para Alejandro no fueron aquellos en los que Lucía desaparecía por completo. Los días más difíciles eran aquellos en los que ella aparecía un poco. Un mensaje corto. Una reacción a una historia. Una conversación vacía que le devolvía esperanza por unas horas y luego lo dejaba otra vez en el mismo vacío emocional. Porque eso es lo más peligroso de las relaciones confusas. No te rompen de golpe. Te desgastan lentamente. Alejandro comenzó a vivir pendiente de pequeñas señales. Revisaba si Lucía estaba conectada, cuánto tardaba en responder y hasta analizaba el tono de cada palabra. Su estado emocional dependía completamente de alguien más y ni siquiera se daba cuenta de lo destructivo que eso era. Había dejado de vivir su propia vida. Ya no disfrutaba las cosas que antes le apasionaban. Sus metas estaban en pausa. Su energía mental estaba atrapada en una sola pregunta constante: ¿todavía le importó?
Y mientras buscaba desesperadamente esa respuesta en Lucía, se alejaba cada vez más de sí mismo. Una tarde, después de pasar horas mirando conversaciones antiguas, entendió algo que le incomodó profundamente. No estaba buscando amor. Estaba buscando validación. Necesitaba sentir que todavía era importante para alguien porque había olvidado cómo sentirse suficiente por sí mismo. Y esa verdad le dolió más que el silencio de Lucía. Porque cuando conviertes a una persona en el centro de tu estabilidad emocional, empiezas a perder poder sobre tu propia vida. Tu felicidad depende de su atención. Tu tranquilidad depende de sus mensajes. Y eso no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de apego. Alejandro recordó cómo era antes de conocerla. Tenía disciplina. Entrenaba constantemente. Trabajaba en sus proyectos. Dormía tranquilo. Su vida tenía dirección. Pero poco a poco había empezado a girar alrededor de alguien más hasta olvidarse completamente de quién era. Y ahí entendió algo importante. Nadie puede sostenerte si tú mismo te estás soltando. Esa noche tomó una decisión incómoda, pero necesaria. Dejó de perseguir. No porque ya no sintiera nada por Lucía, sino porque empezó a entender que seguir insistiendo solo estaba destruyendo la poca paz que le quedaba. Los primeros días fueron un caos emocional. Quería escribirle constantemente. Quería revisar si estaba conectada. Su mente inventaba excusas para buscarla. Pero por primera vez decidió no obedecer cada impulso emocional que sentía. Y eso cambió algo dentro de él. Empezó a entender que el silencio no siempre es debilidad. A veces el silencio es autocontrol. A veces guardar distancia es la única forma de recuperar claridad mental. Alejandro comenzó a reconstruir pequeñas partes de su vida. Volvió al gimnasio aunque no tenía ganas. Empezó a leer antes de dormir en lugar de quedarse viendo el teléfono toda la noche. Retomó metas que había abandonado por completo. Y aunque seguía sintiendo dolor, algo dentro de él comenzó a fortalecerse otra vez. Porque el dolor cambia cuando dejas de usarlo para destruirte y empiezas a usarlo para reconstruirte. Con el tiempo entendió una verdad que le habría ahorrado mucho sufrimiento si la hubiera aceptado antes. La gente que realmente quiere quedarse no necesita que la convenzas todos los días. El amor sano trae paz, no ansiedad constante. Trae claridad, no confusión emocional. Y cuando alguien te hace sentir inseguro todo el tiempo, no importa cuánto lo ames, tarde o temprano tienes que preguntarte si esa relación realmente está construyendo algo bueno dentro de ti. Porque hay batallas emocionales que no se ganan persiguiendo a alguien. Se ganan volviendo a uno mismo. Sofía pasó demasiado tiempo confundiendo palabras bonitas con amor verdadero. Daniel sabía exactamente qué decir para mantenerla cerca. Cada vez que ella empezaba a alejarse, él aparecía con mensajes intensos, promesas nuevas y momentos que parecían sinceros. Pero después volvía a desaparecer como si nada hubiera pasado. Y así comenzó un ciclo que poco a poco destruyó la paz mental de Sofía. Había días donde Daniel la hacía sentir especial y otros donde la hacía sentir completamente invisible. Esa inestabilidad emocional terminó convirtiéndose en una adicción silenciosa. Porque cuando alguien te da atención de forma intermitente, tu mente se aferra aún más a los pequeños momentos buenos, aunque el resto de la relación te esté lastimando. Sofía empezó a vivir en constante ansiedad. Revisaba el teléfono apenas despertaba. Imaginaba escenarios en su cabeza. Pensaba demasiado cada mensaje antes de enviarlo. Y sin darse cuenta, comenzó a perder su autenticidad intentando convertirse en alguien que Daniel no quisiera dejar. Ese fue el punto más peligroso. Porque cuando empiezas a cambiar quién eres para evitar que alguien se vaya, ya empezaste a abandonarte a ti mismo. Una noche, después de otra desaparición inesperada de Daniel, Sofía decidió hacer algo diferente. En lugar de escribirle impulsivamente, tomó una libreta y comenzó a escribir todo lo que realmente estaba ocurriendo. No lo que quería creer. No las promesas. No las ilusiones. Solo hechos. Solo aparece cuando siente que me está perdiendo. Desaparece cuando todo parece estar bien. Nunca me da claridad. Siempre termino sintiéndome insegura. Mientras escribía, sintió como la realidad empezaba a romper lentamente la fantasía que llevaba meses defendiendo.
Y entendió algo que le dolió profundamente. El amor no debería sentirse como una lucha constante por atención. Porque alguien que realmente te quiere no te deja viviendo en dudas permanentes. No te obliga a interpretar silencios. No te hace sentir que tienes que ganarte su presencia todos los días. Daniel decía que la quería, pero sus acciones contaban una historia completamente distinta. Y ahí Sofía descubrió una de las verdades más importantes de su vida: las palabras pueden mentir, pero los patrones no. Una persona puede tener un mal día. Puede equivocarse una vez. Puede confundirse. Pero cuando alguien repite el mismo comportamiento una y otra vez, deja de ser un accidente y se convierte en una decisión. Y Daniel había decidido darle solo lo suficiente para que ella no se fuera completamente, pero nunca lo suficiente para construir algo estable. Aceptar eso le rompió el corazón. Pero también empezó a liberarla. Porque por primera vez dejó de preguntarse cómo podía hacer que Daniel cambiara y comenzó a preguntarse algo mucho más importante: ¿por qué estoy aceptando una relación que me hace sentir vacía? Esa pregunta despertó algo dentro de ella. Sofía empezó a entender que el verdadero amor no te obliga a perseguir constantemente tranquilidad emocional. El verdadero amor no juega con tu estabilidad mental. El verdadero amor no aparece solo cuando tiene miedo de perderte. Y aunque todavía le dolía, decidió dejar de perseguir respuestas. Volvió a enfocarse en sí misma. Retomó amistades que había descuidado. Empezó terapia. Volvió a pintar después de años sin hacerlo. Poco a poco comenzó a recordar quién era antes de pasar tanto tiempo intentando ser suficiente para alguien emocionalmente ausente. No fue un proceso rápido. Hubo noches difíciles. Hubo momentos donde quiso volver atrás. Pero cada vez que resistía el impulso de buscar a Daniel, sentía que recuperaba una parte de sí misma. Y entonces comprendió algo que cambió completamente su manera de amar. El amor sano no te hace perderte. Te ayuda a encontrarte aún más. Gabriel siempre creyó que el dolor desaparecía con el tiempo. Pensaba que si esperaba lo suficiente, un día despertaría sin sentir ese vacío en el pecho, sin pensar en Camila y sin esa necesidad constante de saber si ella todavía lo recordaba. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Porque aunque los días avanzaban, él seguía emocionalmente detenido en el mismo lugar. Y ahí entendió algo importante. El dolor no desaparece solo porque lo ignores. El dolor cambia únicamente cuando decides hacer algo con él. Gabriel pasaba horas encerrado en su habitación pensando demasiado. Recordaba conversaciones antiguas, imaginaba escenarios imposibles y se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Su mente se había convertido en una prisión donde cada pensamiento lo llevaba al mismo punto: la pérdida. Lo peor era que estaba completamente paralizado. Había dejado de entrenar. Descuidó proyectos importantes. Se alejó de amigos. Incluso las cosas que antes disfrutaba empezaron a sentirse vacías. Porque cuando el dolor emocional toma el control de tu vida, todo pierde color lentamente. Y ese es el verdadero peligro del sufrimiento sin acción. No te destruye de golpe. Te consume poco a poco mientras tú sigues quieto esperando sentirte mejor para volver a vivir. Una madrugada, después de otra noche sin dormir, Gabriel se miró al espejo y apenas se reconoció. Tenía el rostro cansado, la mente agotada y el alma completamente drenada. Y en ese momento entendió algo que nadie le había dicho antes. No podía pensar su salida del dolor. Tenía que moverse fuera de él. Esa mañana hizo algo simple, pero poderoso. Salió a correr. No tenía energía. No tenía motivación. No tenía ganas de nada. Pero aún así salió. Y mientras corría sintiendo el cuerpo pesado y la mente llena de pensamientos, descubrió algo inesperado. Por primera vez en semanas dejó de sentirse completamente atrapado. Porque la acción rompe el ciclo mental. Cuando te quedas quieto, tu mente crea más ansiedad, más dudas y más sufrimiento. Pero cuando te mueves, aunque sea poco, le demuestras a tu cerebro que todavía tienes control sobre tu vida. Gabriel comenzó a entender que la disciplina es más importante que la motivación. Porque la motivación desaparece rápido, especialmente cuando estás emocionalmente roto. Pero la disciplina te sostiene incluso en los días donde no quieres levantarte. Así que empezó a crear pequeñas rutinas.
Despertar temprano. Entrenar aunque estuviera triste. Leer aunque no pudiera concentrarse completamente. Trabajar en sus metas aunque todavía extrañara a Camila. Y cada pequeño acto de disciplina comenzó a reconstruir algo dentro de él. Confianza. Porque cada vez que cumplía una promesa consigo mismo, sentía que recuperaba una parte de su fuerza interior. Poco a poco dejó de verse como una víctima del dolor y comenzó a verse como alguien capaz de atravesarlo. Eso cambió completamente su mentalidad. Gabriel entendió que el sufrimiento puede convertirse en combustible si decides usarlo correctamente. No porque el dolor sea algo bueno, sino porque es inevitable. Todos van a sufrir en algún momento. La diferencia está en lo que haces después. Algunas personas usan el dolor para destruirse. Otras lo usan para transformarse. Y él ya no quería seguir destruyéndose. Camila todavía aparecía en sus pensamientos algunas noches. Todavía había nostalgia. Todavía había heridas abiertas. Pero algo había cambiado profundamente dentro de él. Ya no estaba esperando que alguien regresara para sentirse completo otra vez. Estaba aprendiendo a reconstruirse por sí mismo. Y ahí descubrió una verdad poderosa. El verdadero crecimiento comienza el día que dejas de usar tu dolor como excusa para detener tu vida. Mateo nunca pensó que soltar a alguien pudiera sentirse como perder una parte de sí mismo. Durante mucho tiempo creyó que amar significaba quedarse, insistir y luchar hasta el final, incluso cuando todo dentro de él ya estaba agotado. Por eso, cuando Martina comenzó a alejarse, él hizo exactamente lo que siempre hacía, correr detrás. Le escribía aunque ella tardara horas en responder. Intentaba arreglar conversaciones que ella ya no parecía interesada en continuar. Buscaba cualquier señal mínima que le diera esperanza de que las cosas todavía podían volver a ser como antes. Pero mientras más insistía, más vacío se sentía. Porque llega un punto donde ya no estás peleando por amor. Estás peleando contra la realidad. Y la realidad era simple, Martina ya no estaba emocionalmente presente. Lo más doloroso para Mateo no era la distancia de ella. Era aceptar que estaba perdiendo su dignidad intentando evitar esa distancia. Cada día se despertaba con ansiedad. Revisaba el teléfono apenas abría los ojos. Vivía esperando un mensaje que cambiara todo. Y cuando ese mensaje no llegaba, sentía que todo su día se derrumbaba emocionalmente. Hasta que una noche entendió algo que le cambió la vida. Su sufrimiento no venía solo de perder a Martina. Venía de resistirse constantemente a aceptar lo que ya estaba pasando. Porque el apego hace eso. Te mantiene peleando con la realidad. Te hace creer que si insistes más, si amas más o si aguantas más, las cosas van a cambiar. Pero algunas personas ya tomaron una decisión emocional mucho antes de irse físicamente. Y mientras tú sigues esperando, te vas destruyendo lentamente. Mateo comenzó a darse cuenta de cuánto se había abandonado intentando salvar una relación que ya no dependía solo de él. Había dejado de pensar en sus sueños, en sus metas y hasta en su propia paz mental. Toda su energía estaba enfocada en alguien que cada día daba menos de sí misma. Y ahí entendió una verdad incómoda. Aferrarse no siempre es amor. Muchas veces es miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a estar solo. Miedo a aceptar que una historia terminó sin que tú quisieras que terminara. Pero seguir aferrado estaba destruyéndolo más que la propia pérdida. Así que tomó una decisión difícil. Dejó de esperar. No significaba que hubiera dejado de sentir cosas por Martina. Significaba que ya no quería seguir sacrificándose emocionalmente por alguien que no estaba haciendo lo mismo por él. Los primeros días fueron duros. Su mente seguía imaginando escenarios donde ella volvía. Había momentos donde quería escribirle solo para sentir un poco de cercanía otra vez. Pero cada vez que resistía el impulso, sentía que recuperaba fuerza interior. Y poco a poco comenzó a volver a sí mismo. Retomó proyectos personales. Empezó a entrenar nuevamente. Pasó más tiempo con personas que realmente lo valoraban. Y mientras reconstruía su vida, entendió algo que nunca había comprendido antes. La vida no mejora cuando te aferras desesperadamente a lo que se fue. La vida mejora cuando vuelves a construirte después de la pérdida. Mateo descubrió que soltar no significa olvidar de inmediato.
Significa dejar de luchar contra algo que ya no puedes controlar. Significa aceptar la realidad sin destruirte intentando cambiarla. Y ahí apareció una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Porque cuando dejas de perseguir a quien se aleja, empiezas finalmente a encontrarte a ti mismo. Y esa es una de las formas más profundas de libertad emocional. Andrés aprendió de la peor manera que las emociones pueden destruirte si no sabes controlarlas. Durante meses vivió reaccionando a todo lo que hacía Elena. Si ella respondía tarde, él se llenaba de ansiedad. Si subía una foto, él imaginaba historias en su cabeza. Si desaparecía por horas, sentía que el mundo se le venía abajo. Su estabilidad emocional dependía completamente de alguien más. Y ese fue el principio de su desgaste. Había noches donde Andrés tomaba el teléfono decidido a escribirle un mensaje enorme explicando todo lo que sentía. Quería decirle cuánto la extrañaba, cuánto le dolía la distancia y cuánto necesitaba claridad. Pero cada vez que actuaba desde esa desesperación emocional, terminaba sintiéndose peor. Porque las decisiones tomadas desde el miedo casi siempre terminan dañándote más. Una madrugada, después de enviar otro mensaje impulsivo que Elena dejó sin responder, Andrés entendió algo profundamente incómodo. No estaba actuando desde el amor. Estaba actuando desde la ansiedad. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El amor busca construir. La ansiedad busca controlar. Durante mucho tiempo había confundido intensidad emocional con conexión real. Pensaba que amar profundamente significaba reaccionar a cada emoción que sentía. Pero en realidad, lo único que estaba haciendo era convertirse en esclavo de sus propios impulsos. Y eso lo estaba destruyendo. Porque cuando no sabes controlar tus emociones, terminas tomando decisiones que contradicen completamente tu dignidad. Dices cosas que no deberías decir. Persigues personas que ya se alejaron. Aceptas comportamientos que en calma jamás aceptarías. Todo por miedo a perder. Andrés comenzó a observarse con honestidad por primera vez. Se dio cuenta de que cada vez que se sentía mal, buscaba alivio inmediato escribiéndole a Elena, revisando sus redes sociales o esperando cualquier señal de atención. Pero ese alivio duraba minutos. Después regresaba la ansiedad aún más fuerte. Ahí entendió algo poderoso. No todo lo que sientes necesita una reacción inmediata. Las emociones son temporales. Suben, bajan y cambian constantemente. Pero cuando reaccionas en el punto más intenso de una emoción, normalmente no estás decidiendo con claridad. Estás simplemente intentando escapar del dolor del momento. Y eso puede destruirte lentamente. Así que Andrés empezó a hacer algo diferente. Cada vez que sentía el impulso de escribirle a Elena, esperaba. Cada vez que quería reaccionar desde el miedo, respiraba y se alejaba del teléfono. Cada vez que su mente quería entrar en caos, volvía a sus rutinas. Al principio fue muy difícil. Su mente estaba acostumbrada al drama emocional constante. El silencio le incomodaba. La distancia le dolía. Pero poco a poco comenzó a descubrir algo que nunca había sentido antes. Control sobre sí mismo. Empezó a entrenar incluso en días donde emocionalmente se sentía roto. Comenzó a levantarse temprano aunque no tuviera motivación. Volvió a enfocarse en sus objetivos personales en lugar de obsesionarse con Elena. Y cada vez que cumplía una promesa consigo mismo, sentía que reconstruía una parte de su autoestima. Porque la disciplina emocional no significa dejar de sentir. Significa aprender a no obedecer automáticamente todo lo que sientes. Esa fue una de las lecciones más importantes de su vida. Andrés entendió que las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten dolor. Son aquellas que, incluso sintiendo dolor, no permiten que sus emociones destruyan sus decisiones. Con el tiempo empezó a sentirse diferente. Más tranquilo. Más claro mentalmente. Más estable. Elena seguía apareciendo en sus pensamientos algunas veces, pero ya no controlaba su vida como antes. Porque finalmente había entendido algo esencial. El verdadero poder emocional no está en reaccionar a todo lo que sientes. Está en decidir quién quieres ser incluso cuando tus emociones están en guerra dentro de ti. Ricardo pasó demasiado tiempo creyendo que su vida había perdido sentido desde que Amelia se fue. Durante meses vivió atrapado en recuerdos,
imaginando cómo habrían sido las cosas si ella hubiera decidido quedarse. Cada lugar le recordaba algo. Cada canción despertaba nostalgia. Cada noche terminaba igual, pensando en alguien que ya no formaba parte de su presente. Y sin darse cuenta, empezó a detener su propia vida emocionalmente. Ese es el problema cuando conviertes una pérdida en el centro de tu existencia. Poco a poco dejas de vivir el presente porque tu mente sigue atrapada en algo que ya terminó. Ricardo seguía funcionando por fuera. Trabajaba, hablaba con personas y cumplía sus responsabilidades. Pero por dentro estaba completamente detenido. Su energía mental seguía enfocada en Amelia. En lo que pasó. En lo que pudo haber sido. En lo que nunca ocurrió. Hasta que un día entendió algo que le cambió la manera de ver todo. La vida no se detiene porque alguien decida irse. El tiempo sigue avanzando. Las oportunidades siguen apareciendo. El mundo sigue moviéndose. Y tú decides si avanzas con la vida o si te quedas atrapado en la ausencia de alguien más. Esa verdad le dolió muchísimo, pero también lo despertó. Porque Ricardo comenzó a darse cuenta de cuánto se había traicionado a sí mismo esperando algo que probablemente nunca iba a regresar. Había dejado proyectos importantes. Había abandonado sueños personales. Incluso había perdido partes de su identidad intentando sostener el recuerdo de una relación que ya no existía. Y ahí comprendió algo profundamente importante. Tu propósito tiene que ser más grande que cualquier pérdida emocional. Las relaciones son importantes, sí. Pero no pueden convertirse en toda tu vida. Porque cuando tu estabilidad depende completamente de otra persona, terminas viviendo con miedo constante a perderla. Y eso nunca es libertad emocional. Ricardo empezó a hacerse preguntas diferentes. Ya no quería preguntarse por qué Amelia cambió. Quería preguntarse quién quería convertirse él después de todo lo vivido. Esa pregunta abrió una puerta nueva dentro de él. Comenzó a enfocarse otra vez en sus metas personales. Volvió a estudiar cosas que había dejado de lado. Empezó a entrenar nuevamente. Se propuso construir una vida que no dependiera emocionalmente de nadie para sentirse completa. Y aunque todavía existía dolor, ya no era un dolor que lo paralizaba. Ahora era un dolor que lo impulsaba. Porque entendió algo esencial: las personas que logran reconstruirse no son aquellas que nunca sufren. Son aquellas que deciden avanzar incluso mientras siguen sintiendo tristeza. Ricardo dejó de esperar sentirse completamente bien para empezar a vivir otra vez. Comprendió que la vida no espera a que estés listo emocionalmente. La vida sigue moviéndose y tú tienes que decidir si también vas a moverte. Así que empezó a actuar todos los días aunque no tuviera ganas. Pequeñas acciones. Pequeños avances. Pequeñas decisiones. Pero constantes. Y esas pequeñas acciones comenzaron lentamente a reconstruir su confianza interior. Porque cada día que se elegía a sí mismo en lugar de quedarse atrapado en el pasado, recuperaba un poco más de su poder personal. Con el tiempo entendió algo que jamás olvidaría. Nadie construye una vida extraordinaria quedándose detenido por alguien que decidió irse. Las personas fuertes también sienten dolor. También extrañan. También lloran. La diferencia es que no convierten ese dolor en una excusa para abandonar su futuro. Y ahí Ricardo encontró finalmente la paz que llevaba tanto tiempo buscando. No en el regreso de Amelia. No en una explicación. No en una segunda oportunidad. La encontró en sí mismo. Porque el día que decides dejar de perseguir lo que se fue y comienzas a construir lo que viene, ese día empieza verdaderamente tu nueva vida.